tardes a todos y a todas, a temuquenses y temucanos. ¿Ya? Eso lo aprendí hoy día. Yo vengo a contarles de una idea que me parece que puede ser muy poderosa, por cuanto explica en parte el cómo podríamos enfrentar la posibilidad de hacer de las ciudades ciudades sustentables. Eh, Resulta que las ciudades aprenden, de la misma manera como aprendemos nosotros. Aprendemos individualmente y colectivamente. Las ciudades son un espacio básicamente de negociación, pero para que esa negociación se produzca debe haber una interacción entre los distintos actores. Cada uno de ellos tiene intereses, visiones y proyectos divergentes y distintos, y compiten por esos proyectos para el mismo espacio, para el mismo territorio. ¿Qué es lo que hace posible que podamos convivir en las ciudades? Pues bien, Maturana lo explica de la siguiente manera y le voy a tomar prestado un ejemplo. Antes de venir, una cosa que hice, previendo que iba a llover, fue comprarme zapatos nuevos. Y me compré unos botines. Cada vez que nosotros compramos zapatos nuevos, y todos hemos hecho eso varias veces en la vida, ocurre una cosa maravillosa. Uno se prueba el zapato y se lo pone, y durante un buen rato resulta que el zapato no es cómodo. No es cómodo porque el zapato, que es un sistema complejo, pero cerrado, no ha dialogado con nadie antes que nosotros nos hayamos puesto el zapato. Nuestro pie, que es otro sistema, también un sistema cerrado y complejo, al estar en contacto con el zapato, empieza a ser modificado por el zapato. Y el zapato empieza a modificarse con nuestro pie. Al resultar de caminar y utilizar recurrentemente ese par de zapatos, ocurren dos cosas. Mi pie cambia, le sale un callo, una ampolla. Mi pie luego integra ese callo y esa ampolla al pie. Mi pie ya nunca más es el mismo, nunca más vuelve a ser el mismo antes de ese par de zapatos. Y el par de zapatos se adapta a mi pie y nunca más vuelve a ser cualquier par de zapatos, sino mi par de zapatos. ¿Por qué esto es relevante y tiene mucho que ver con la ciudad? Porque lo que ocurre en la interacción entre, en este caso, un par de zapatos, la ciudad, mi pie, la comunidad o nosotros individualmente, es una conversación permanente entre estos dos sistemas. Esta conversación permanente, esta convivencia, esta interacción, es invisible a nuestros ojos. Ocurre, es intangible. Y esa conversación se llama, en la lógica de Maturana, un dominio consensuado, un diálogo, un acoplamiento estructural que va modificando las dos estructuras. Pues bien, eso es lo que nosotros conocemos como la política en la ciudad. La política es ese dominio intangible donde se equilibra la negociación por el uso de ese espacio por el cual todos competimos para modificarlo y para modificarnos. A mayor calidad de la política, mejor calidad de la ciudad. Ese es el mensaje que quería contarles hoy día. Muchas gracias.